De acuerdo, muchachos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Vamos a aprovechar que vamos a reiniciar ahorita. Vamos a dejar un momento eso de lo que estábamos viendo. Ahorita regresamos a continuar con el tema del día de hoy. Vamos a aprovechar para que en lo que se acaban de conectar sus compañeros, que faltan por ahí algunos, voy a compartir mi navegador. Vamos a ver que ya están formados los equipos en los que van a participar cada uno de ustedes para realizar sus prácticas. En este caso vamos a hacer dos prácticas, la práctica 1 y la práctica 2, en una sola exhibición, porque son muy sencillas, son prácticas demostrativas. Y por ejemplo, tengo aquí 5IM14, ya tengo aquí sus equipos formados. Estos salieron de la forma en que se fueron registrando en esta encuesta de inicio de semestre. De ahí voy a tomar sus direcciones de correo electrónico. Con estas direcciones de correo electrónico les voy a compartir el documento donde van a realizar su práctica, su reporte de práctica. Y desde luego les voy a compartir los correos y los nombres de sus compañeros de equipo. Por esta única vez, los equipos los formé yo. En las siguientes prácticas pues, ya tendrán ustedes la forma de ponerse de acuerdo y formar sus propios equipos a su gusto, pero en esta primera ocasión lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, les voy a publicar estas direcciones de correo electrónico junto con la invitación a que editen un documento de presentaciones de Google, que es donde vamos a trabajar el reporte de práctica. Aquí vamos a elaborar nuestra práctica. Esta guía que están en estas diapositivas está en la, pues de forma general, el formato que debe tener esta práctica. Va a tener una primera diapositiva que tiene el título de la práctica, el grupo y los integrantes. Va a tener una serie de diapositivas después, que son la introducción teórica, un máximo de 3 diapositivas, no demasiado, solamente 3 diapositivas que me hablen de la introducción teórica de esa práctica, es decir, de la teoría que sustente esa práctica. Luego viene el desarrollo de esa práctica, donde hay que reproducir, dice, secuencialmente lo que diga el instructivo de la práctica. Yo les voy a dar el instructivo de la práctica y ustedes van a ir desarrollando lo que dice ese instructivo. Van a agregar todo el texto que necesiten, no demasiado. Muchachos, recuerden que esta es una presentación. Las presentaciones no llevan bloques grandes de texto, ni letras demasiado pequeñas que no se puedan leer, sino debe ser algo sintetizado y además de buen tamaño para poderse leer. Pueden tener imágenes y videos. Estas las van a obtener de los materiales que les voy a compartir. Todo lo que consideren necesario para ilustrar esas experiencias que vienen en ese desarrollo, lo van a tomar de una carpeta que les voy a compartir que tiene ya estos materiales. Y en el caso de que si fuera el caso, tienen que incluir cálculos o tablas que resulten de la experimentación. En este caso, en estas prácticas no hay cálculos, no hay tablas, son en este caso meramente demostrativas. Y hay que responder un cuestionario que viene al final de este instructivo de práctica. Y al final de cada una de las prácticas, porque aquí van a ser 2, hay que escribir conclusiones personales. Cada uno de los integrantes del equipo tendrá que escribir su conclusión de la práctica, de lo que hizo en esta práctica, qué problemas tuvo, cómo le pareció, qué fue lo que vio en esta práctica. Y cada uno de los otros tiene una experiencia diferente, una forma diferente de ver una misma experiencia. Entonces, aquí lo que vamos a ver son 5 conclusiones que no pueden ser iguales porque cada uno de nosotros aprecia de manera diferente las cosas y expresa de manera diferente las cosas. Entonces, no hay copias aquí de las conclusiones del compañero, sino cada quien tiene que expresar lo propio, sus propias palabras. Y así, en este caso, como son 2 prácticas, van a tener 2 bloques de esta manera. No van a juntar las 2 prácticas, sino van a hacer todo el desarrollo de una práctica completo hasta con las conclusiones
y luego van a iniciar la segunda, desde su título, su introducción teórica, su desarrollo, hasta las conclusiones de la segunda. Entonces, así van a hacer sus reportes, los dos en este mismo documento, pero ahora sí que juntas, pero no revueltas. Más o menos así es el trabajo en la práctica. Les voy a mostrar aquí también. Tengo la carpeta donde están los recursos que les voy a compartir. En este caso es una carpeta donde tenemos videos y tenemos fotografías, estas prácticas. Entonces ustedes van a poder visualizar estos videos y de ahí van a poder tomar imágenes para ilustrar su práctica. Por ejemplo, tenemos videos como este. Videos como ese en los cuales ustedes van a poder identificar los fenómenos que están descritos en la práctica. ¿No? Esto lo vimos pues. Y van a ilustrar su práctica con eso. Está grabado en cámara lenta. Pero alcanzó a registrar sonido, entonces se ve. Y lo demás tenemos aquí imágenes de esas, precisamente de esas de esos experimentos que ustedes tienen que identificar de acuerdo a su desarrollo de la práctica y con esos ir ilustrando su práctica. Más o menos así va a estar el trabajo del equipo, muchachos. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, entonces, esperen la invitación en el transcurso de la tarde o la noche de hoy. A más tardar el día de mañana les voy a hacer llegar su invitación a el documento que van a editar, en el cual van a trabajar su reporte de práctica. Lo que les quiero preguntar, si han trabajado de manera, en estos documentos de Google, de manera colaborativa, si las han usado. Yo sí. ¿Sí? ¿Alguien más, muchachos, si los ha usado? ¿Alguien no los ha usado? ¿Alguien que me diga que no los ha usado? Yo no, profe. Ok, Ariadna, gracias. Bueno, les comento en general, estos documentos de Google, de las presentaciones de Google, tienen la característica de que los podemos trabajar de manera colaborativa. Es decir, todos podemos trabajar sobre este documento de manera síncrona o asíncrona, es decir, al mismo tiempo o en tiempos diferentes, pero todos vamos a trabajar sobre el mismo documento. No es necesario andar intercambiando información, andarle mandando información al compañero para que integre la práctica, para que alguien se haga cargo de integrar la práctica y le carguemos el trabajo a alguien, sino que tenemos que distribuir el trabajo y tenemos que trabajar todo sobre este documento, porque cada acción que realice cada uno de ustedes va a quedar registrada. Vamos a poder visualizar quién hizo cada cosa. Entonces, ese es el objetivo de esto, aunque PowerPoint, por ejemplo, nos puede dar algo más vistoso en cuanto a una presentación, pues este tipo de documentos me permite visualizar quién trabajó efectivamente, quién no trabajó sobre este documento, y entonces, pues acuérdense que de acuerdo al trabajo es el salario. Entonces, yo aquí puedo ver quién sí intervino, quién no intervino en este documento, y entonces de acuerdo a eso será su calificación de laboratorio. ¿Vale? Entonces, por eso lo vamos a hacer en este tipo de documentos. Bien, hasta aquí creo que es lo de la práctica. Ya nada más les voy a mostrar un poquito más adelante al final el instructivo de la práctica, si nos da tiempo, y si no, pues ya lo analizarán ustedes en el fin de semana. En la próxima sesión ya responderemos algunas preguntas.
Antes de dejar de compartir esto, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera comentar? ¿Alguna objeción también se vale? No, profe. No, profe. Gracias. Voy a dejar de compartir. Vamos a aprovechar ahorita para, antes de que se nos olvide, vamos a registrar las participaciones de los compañeros que estuvieron apoyando la primera parte de la sesión. Tenemos que las doy yo. Muchachos, díganme nombre y apellido los que estuvieron apoyando en la sesión. Gerardo León. Gerardo. Gerardo León. Okay, Gerardo. Nombre y apellido nada más. Gaspar López. Nombre y apellido. Gaspar Lucía. Sí, a Gaspar. Es que aquí los tengo por nombres, por eso necesito el nombre. Ok, ¿quién más? Guillermo Fernández. Guillermo. Y aún así me cuesta trabajo encontrarlos. Ya no sé si va antes la G o la L. ¿Quién más, muchachos? Alejandra José Peña. Maldonado, profe. Alejandra. Sí. Areli. Sí. Ok, ¿quién más? Gracias. José Peña. José Peña. José. José Antonio, ¿será? José Luis. José Manuel. José Manuel, fíjate. Entonces, tengo 3 José, entonces dime José Manuel. Así más fácil. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más que haya estado apoyando en esta primera parte de la sesión? Todavía veo muchos grisecitos, hay que irse anotando puntos aquí, muchachos. Les voy a dejar de compartir por el momento. Vamos a continuar revisando el tema del campo eléctrico que estábamos viendo hace algunos minutos. Vamos a esperar a que responda mi computadora porque es medio lenta. No me da nada yo, muchachos, díganme si ven ustedes algo. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Sí. Ok. En la pantalla a mí ya apareció. Tardó demasiado, pero bueno, ya está aquí. Entonces, muchachos, estábamos trabajando con esto que es el campo eléctrico. Veíamos que ya vimos aquí una ecuación con la que podemos determinar esta intensidad de campo eléctrico. Ya vimos la forma en que podemos determinar la magnitud de ese campo eléctrico. Y bueno, por lo pronto hay que hacer unos ejercicios de pues, cómo voy a determinar ese campo eléctrico. Entonces, acá, muchachos, en esta primera carga que yo puse aquí en la cercanía de esta carga negativa, vamos a darle valores, por ejemplo, a esto. Vamos a poner que esta carga negativa tiene un valor. Se llama que esta es la carga 1, que esta carga tiene un valor de, vamos a hacerlo sencillo, 10 microcoulombs. Y que esta carga de prueba se coloca a una distancia de 5 centímetros de esta carga de 10 microcoulombs. Y recuerden que esta es una carga puntual positiva y unitaria. Y entonces me piden determinar la magnitud de campo eléctrico en este punto, colocado a 5 centímetros de esta carga negativa. Y para eso pues voy a utilizar esta ecuación que tengo aquí abajo. Como no me dice nada en cuanto a dónde está colocada esta carga, pues voy a utilizar esta ecuación que es para determinar ese campo eléctrico. Entonces va a ser igual al constante K, que ya conozco, que es la constante de Coulomb, multiplicado por la intensidad, por la carga, número 1 entre el cuadrado de la distancia que separa a la carga negativa, en este caso, de la carga de prueba. Entonces simplemente sustituyo aquí estos valores y encuentro este campo eléctrico, muchachos, pero nada más la magnitud.
¿Cuánto vale la constante K? 9 por 10 a la 9. ¿Qué unidades? 9 por 10 a la 9. Newtons, coulombs cuadrados entre metros cuadrados. No, newtons, metros cuadrados entre coulombs cuadrados. Newton, metro cuadrado, coulomb cuadrado. Esas son las unidades de esta constante K. Y eso lo vamos a multiplicar por la carga 1, que son 10 microcoulombs. ¿Cómo lo expresamos en coulombs? 10 por 10 a la menos 10 por 6. 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Y de esta manera ya está. Después dividimos entre el cuadrado de la distancia. Esta distancia son 5 centímetros. ¿Cómo la expresamos? Necesitamos expresarla en metros y además elevarla al cuadrado. En metros, ¿cómo expresamos a 5 centímetros? 5 por 10 a la menos 5 por 10 2 a la metros. 5 por 10 a la menos 2. ¿Ok? 5 por 10 a la menos 2 metros. Y esa va elevada al cuadrado. Vamos a hacer esta operación. Lo de arriba, 9 por 10 me va a dar 90. Por 10 a la 9, por 10 a la menos 6, ¿cuánto me queda? 10 a la 3. Por 10 a la 9 menos 6 y 3. 10 a la 3, sí. Bueno, aquí no quité las unidades. De una vez los voy a poner aquí para ver cómo las eliminamos. Newtons metro cuadrado. Coulomb cuadrado, que además multipliqué aquí por el coulomb. Y abajo me queda el cuadrado de 5 por 10 a la menos 2. Son 5 al cuadrado, me dan 25. Por 10 a la menos 4, ¿no? Menos 4. Y eso me da metros cuadrados. Y entonces puedo reducir mis unidades aquí. Aquí tenía coulombs cuadrados. Metros cuadrados. Este cuadrado del coulomb con este coulomb se eliminan y me quedan newtons por coulomb, que decíamos que son las unidades del campo eléctrico. Es fuerza por unidad de carga, newtons por coulomb. ¿Cuánto me da 90 entre 25, muchachos? 2 punto, no, 3 punto, ¿qué? 3.6. 3.6. 3.6 por 10 a la, aquí tengo 3, y este menos 4 sube al numerador, entonces me queda por 10 a la 7, ¿no? Sí. La 3 Sí, más profe. 10 a la 7, y me quedan newtons por coulomb. Si se dan cuenta, este número es un número grande, 10 a la 7 representa un número grande, entonces esa es una de las características del campo eléctrico, que va a tener siempre un valor, al contrario de las cargas que pueden ser fraccionarias o muy pequeñas, el campo eléctrico va a tener un valor del orden de kilos, de megas, de gigas, o sea, un valor grande, expresado en newtons por coulomb. Entonces, ya está. Entonces, de esa manera, muchachos, vamos a poder calcular el campo eléctrico debido a una carga, una carga de 10 microcoulombs en un campo eléctrico que se coloca está a 5 centímetros de distancia de esa carga. Y bueno, restaría expresarlo como vector, ya está aquí simbolizado. Tendríamos que decir cuál es la dirección de esta línea, de este vector que ya tenemos aquí, pero no tenemos datos suficientes para poder decir a qué ángulo está este campo eléctrico. Entonces ahorita vamos a dejarlo a nivel de la magnitud. Únicamente determinamos la magnitud. Vamos a hacer otros ejercicios aquí abajo, en donde ya pongamos el ángulo de ese campo eléctrico. Pero hasta aquí, muchachos, hasta aquí lo que hicimos fue calcular la magnitud de este campo eléctrico. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, profe. No. Vale, gracias. Entonces vamos a continuar acá abajo. Vamos a suponer ahora lo que tengo es una carga positiva aquí abajo. Lo que voy a hacer es colocar una carga de prueba, por ejemplo, aquí en este punto, una carga puntual, unitaria y positiva, que se llama Q0. Aquí en este punto precisamente tengo ahora una carga 2 aquí que vamos a decirle que es una carga 2 de
Es igual que sea de 10 microcoulombs para hacerla sencilla. 10 microcoulombs. Y ahora vamos a colocar esta carga de prueba a una distancia, para hacerla también sencilla, de 10 centímetros. Y ahora, muchachos, necesitamos calcular cuál es el campo eléctrico en este punto donde está colocada esta carga de prueba. Y lo voy a calcular como vector, con su magnitud, dirección y sentido. Primero, ¿cómo calculo, o más bien, cómo visualizo la dirección de ese campo eléctrico? ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que hicimos al principio. Para ver la dirección de este campo eléctrico, ¿qué tenemos que hacer? Tengo dos cargas positivas. ¿Qué hicimos aquí arriba? ¿Se me escuchan? Sí, profe. ¿Alguien anda? Ver la dirección del vector o del campo eléctrico en este caso. Ver la dirección del vector, y para eso hacemos lo mismo que hacíamos en las... Ahorita ya están dibujadas las líneas, pero si no estuvieran, tendríamos que hacer esto. Ahorita no hay tanto problema. Tendríamos que unir las cargas en una línea imaginaria y ahí tendríamos que trazar la dirección de este campo eléctrico. A ver, ya tengo aquí mis líneas donde se va a manifestar la fuerza y en este caso el campo eléctrico. Ahora pregunto, si esta carga positiva de 10 microcoulombs, le coloco una carga de prueba positiva en esta posición a 10 centímetros, ¿hacia dónde apunta la fuerza que la carga positiva de 10 microcoulombs ejerce sobre la carga de prueba? ¿Hacia dónde va esta flechita, esta fuerza? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hay repulsión, entonces trataría de alejarlo. Esta sería la dirección de la fuerza. Pero como el campo eléctrico proviene de la fuerza, pues esta realmente es la dirección del campo eléctrico también. Coincide con la de la fuerza. Entonces aquí está el campo eléctrico y su dirección. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a determinar cuánto vale este campo eléctrico. Voy a llamarle, para diferenciarlos, esta es el campo eléctrico 1. El primero que calculamos, este va a ser el campo eléctrico 2. Entonces ahora vamos a calcular ese campo eléctrico 2 por aquí. ¿Cómo lo calculo? Aquí es igual este campo eléctrico 2. ¿Qué va a ser igual? Díganme, muchachos, los escucho. Muchachos, sé que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero todavía no acabamos el día. Sería igual a la constante K Ajá. por Por Q2 entre el radio, que hay de Q2 a Q0. entre la distancia de Q2, de Q0, de Q2 a Q0. Es esta que pusimos aquí de 10 centímetros. Vamos a llamarle también la distancia 2 para no confundirnos, porque vamos a hacer más. Entonces, si hacemos eso, simplemente vamos a hacer otra vez esta operación. 9 por 10 a la 9. Newtons metros cuadrados, por un cuadrado. La carga 2, dijimos que es de 10 microcoulombs, 10 por 10 a la menos 6. Y la distancia entre las dos es ahora de 10 por 10 a la menos 2 metros y al cuadrado. Ya está. Y entonces, vamos a hacer esta operación, muchachos. Es el campo eléctrico 2, la magnitud es 9 por 10 a la 9 por 10, me va a dar 90 otra vez. 90 por 10 a la... A la 3. 9 menos 6 por 10 a la 3. ¿Ok? Entre el cuadrado de la distancia 10 por 10 me va a dar 100 por 10 a la menos 4. Y bueno, aquí finalmente me van a dar newtons por coulomb. Ya vimos que dónde sale newtons por coulomb. Ya no lo voy a hacer las operaciones para no enseñarme demasiado aquí. Entonces 90 entre 100, muchachos, me va a dar 0.9 por 10 a la ¿qué? A la menos 1. No, a las 7, a las 7, siete. profe, a las 7, a las 7. A las 7 por 10 a las 7. 10 a las 7 newtons por coulomb. Y bueno, viene escrita esta cantidad porque me tendría que correr mi punta hacia la derecha, un lugar para que me quede un entero al menos. Entonces es 9 por 10 a la 6.
9 por 10 a la 6 newtons por coulomb. Y esa es la magnitud de este campo eléctrico 2. Dijimos que era el 2. Ya está. Ahora sí, muchachos. Finalmente tengo que escribir este campo eléctrico 2 en forma polar como vector. ¿A qué será igual este campo eléctrico 2 expresado como vector con su magnitud y su dirección? ¿A qué será igual? ¿Se ve claro? ¿Cómo lo puedo expresar? Tengo que expresarlo en forma polar. Aquí voy a poner, necesito expresar este campo eléctrico en forma polar, con su magnitud que la simbolizo con E, y su dirección en forma de un ángulo. ¿Cuánto me queda? Sería 9 por 10 a la 6, a 0 A grados. 0 grados. 9 por 10 a la 6 newtons por coulomb. Recuerden que siempre van las unidades. Newtons por coulomb, que es la magnitud de este campo eléctrico, con una dirección de 0 grados. Perfecto. Entonces, ese ya es mi vector campo eléctrico 2 expresado como vector. Muy bien. Ok. Muchachos, dudas, preguntas. ¿Alguien tiene duda de dónde salieron los 0 grados? No, profe. ¿No? No, profe. Vale, gracias. Bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco, ahora lo coloco aquí? Yo lo coloco y ustedes loquitos. Bueno, si yo coloco aquí una carga de prueba positiva, puntual y unitaria Q0, la misma, pues todas las cargas son unitarias son iguales porque son puntuales, positivas y unitarias, a una misma distancia de 10 centímetros, pero ahora lo coloco en esta posición. Muchachos, ¿cuánto vale el campo eléctrico como vector en esta posición? ¿A qué será igual? Será A 9 9 por 10 a la 6 a 90 grados. coulombs a 90 grados. grados. Ok, muy bien. Exactamente. Tiene la misma magnitud, porque si hacemos el cálculo, haríamos esto mismo otra vez. No tiene sentido. Si entendemos que está a la misma distancia, esto va a ser 9 por 10 a la 6 newton por coulomb, que es la magnitud de este vector campo eléctrico. Pero ahora lo que va a cambiar es la dirección, y me dijeron bien, ¿cuánto? 90 grados, ¿no? Sí, profe. Entonces, este sería mi campo eléctrico. Vamos a llamarle 3 para diferenciarlo, porque ya no es igual que ese. Mi campo eléctrico 3 tiene este valor. 9 por 10 a la 9 newtons con un ángulo de 90 grados. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasaría si yo coloco ahora una carga positiva puntual en este punto unitaria, que también está a una distancia de 10 centímetros de esa carga, pero ahora está colocado en esta posición? ¿Cuánto sería este campo eléctrico que voy a llamar el campo eléctrico 4? Que sería igual. ¿Muchos? A lo mismo, 270 pero en 270 bueno. grados. 270 grados. Ajá. La misma cantidad, la misma magnitud, 9 por 10 a la 6, newtons por coulomb, pero a una dirección en un ángulo de 270 grados. Y bueno, ya ustedes vieron la diferencia entre cada uno de estos vectores. Todos son de la misma magnitud, pero dependiendo de dónde esté colocada la carga de prueba, pues va a tener una dirección diferente el campo eléctrico. Entonces, tenemos que entender que dependiendo de dónde coloquemos nuestra carga de prueba, pues va a tener una cierta dirección su campo eléctrico. Y si está sujeta a la influencia de otras cargas de prueba, digo, de otras cargas, si es más de una carga la que está generando ese campo eléctrico, pues tendrá que determinarse su dirección de acuerdo a la influencia mutua de las cargas. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que me interesa es que veamos que pues el campo eléctrico va a cambiar, al menos en dirección, dependiendo de dónde coloques. Desde luego, si lo pongo más alejado o más cerca, pues va a cambiar en magnitud también, ¿no? Pero si lo mantengo yo a la misma dirección,
pero en a la misma distancia de la carga, y lo pongo solamente en diferentes posiciones, pues va a valer lo mismo, solamente va a cambiar su dirección. Eso es lo que me quiero que quede hasta ahorita claro. En las siguientes sesiones ya vamos a ver cómo es que este campo eléctrico se conforma para más de una carga que esté presente, e incluso para 2 o para 3 cargas, cómo es que podemos determinar un campo eléctrico resultante en un determinado punto del espacio. Eso es lo que vamos a hacer en el futuro. Muchachos, ¿preguntas, dudas con respecto a esto? No, No, profe. profe. ¿No? Vale. Voy a dejar de compartir tantito esto. Vamos a lo mejor regresamos a este un momento más. Lo dejo de compartir porque voy a compartir ahorita, muchachos, algo que ya lo tienen publicado en su Classroom. Voy a cerrar esta presentación porque si no me da lata. Voy a compartir entonces mi navegador y vamos a ir a Classroom. Porque en Classroom tengo ya publicado, para estas horas ya debe estar publicado, bueno, la asistencia no, todavía no. Bueno, sí, ya se publicó la asistencia, pero ya se publicó también la tarea 3, muchachos, que son ejercicios complementarios de la ley de Coulomb. Estos son para que pongamos en práctica lo último que vimos de la ley de Coulomb. Pero además, ayer les compartí este simulador de cargas y campos, y aquí ya lo tengo abierto. Vamos a ver tantito cómo funciona. Ustedes pueden meterse a experimentar libremente, pero yo les voy a mostrar ahorita cómo funciona. Tenemos aquí cargas de positivas y negativas de un nanocoulomb. Entonces yo puedo tomar una carga y colocarla en algún punto del espacio, donde yo quiera. Y lo que hace es que cuando la coloco ahí, pues aparecen precisamente las líneas de campo eléctrico. Si se dan cuenta, pues estas líneas tienen la dirección que ya habíamos previsto, es decir, saliendo de esta carga positiva, porque si lo que pongo es una carga negativa, pues ahora las líneas van a ir entrando a esta carga negativa. Y bueno, yo puedo poner las cargas que quiera, puedo poner incluso un par de cargas y ver cómo se conforman estas líneas de fuerza, las puedo mover. Y bueno, entonces ahí podemos experimentar con esto. Tengo una carga, todo esto que está a su alrededor es campo eléctrico. Si se dan cuenta, mientras más cercano esté a la carga, las líneas blancas son más intensas. A medida que se aleja, se hacen más tenues. Quiere decir esto que este campo eléctrico se hace más pequeño, se hace menos intenso. Y bueno, aquí, si nada más quiero ver la dirección y selecciono aquí, pues nada más veo la dirección, pero esto, si lo quito, me habla de un poquito de qué tan intenso es el campo. Hay otras cosas que podemos ver, ahorita no nos van a interesar, más adelante sí. El voltaje, podemos ver los valores del campo eléctrico y podemos ver una cuadrícula debajo de este espacio para poder tener pues hay otras cosas. Lo interesante es que si yo tomo un sensor y lo pongo por aquí, entonces me va a dar esta flecha roja. Y esta flecha roja precisamente es el campo eléctrico que genera esta carga sobre estos sensores. Prácticamente serían lo que estamos llamando la carga de prueba. ¿Se acuerdan que teníamos una carga de prueba precisamente a la derecha de una carga positiva como esta? Y entonces aquí lo que estamos viendo, esta flecha roja, es precisamente la representación de ese campo eléctrico, pero incluso puedo ver su valor. Nada más que está expresado aquí en otras unidades de campo eléctrico que vamos a ver más adelante. Pero ahorita tomen cuando menos la dirección. Aquí estaba a dirección de 0 grados. Si nosotros movíamos o colocábamos otra carga aquí, luego es difícil atinarle, pero ahí está. Ahí tenemos la dirección de 90 grados, es este campo eléctrico. Si lo alejo un poquito, voy a ver cómo cambia su magnitud. Puede ser que esté en la misma dirección, pero cambia su magnitud a medida que lo acerco o lo alejo. Pero bueno, precisamente esta flecha roja, lo que me indica es
la dirección y la magnitud de este campo eléctrico que se genera sobre este sensor, que esto es propiamente la carga de prueba. Nuevamente, si lo pongo por acá abajo, como en el ejercicio que acabamos de hacer, usted me dice que está a menos 90, y menos 90 pues son 270, la dirección real. Aunque aquí los simuladores me manejan, pasando de 180 me manejan valores negativos de los ángulos, pero creo que no hay dificultad para determinar esta dirección. Y entonces, bueno, pues así podemos experimentar, muchachos, ir viendo cómo cambia este campo eléctrico a medida que está más cerca o más lejos en cualquier posición con respecto a esta carga. Y lo mismo ocurre si ponemos una carga negativa y le ponemos un sensor, pues ahí vamos a poder ver, experimentar cómo cambia el campo eléctrico en magnitud y en dirección a medida, dependiendo de la posición que tenga en el espacio. Bueno, se los comparto, ahí los van a experimentar libremente. No hay una actividad definida ahorita para esto, más adelante vamos a tener una, pero esto es para que vean ejemplificado el funcionamiento y tratemos de entender un poquito más esto del campo eléctrico. Muchachos, nos queda un minuto de esta sesión. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? En la siguiente vamos a seguir hablando de campo eléctrico. Ninguna, profe. No, profe. Bien, entonces les encargo, muchachos, estén al pendiente de sus publicaciones. Voy a publicar su trabajo de laboratorio. Vayan revisándolo, váyanse poniendo de acuerdo como equipo, vayan distribuyendo sus tareas y en la siguiente sesión que tengamos, ahí van a poder expresar sus dudas al respecto. Y les comento, más o menos, ¿no? Prácticamente en 2 semanas estaremos haciendo nuestra primera evaluación parcial, exactamente en 2 semanas, el día 17 de septiembre. Entonces, para que se vayan preparando, voy a publicar también entonces el grupo de Edmodo para que vayamos registrándonos en Edmodo y tengamos ya asegurada nuestra asistencia a esa evaluación. Muchachos, si no hay dudas, preguntas o comentarios, vamos a terminar la sesión. Nos quedan 20 segundos. Regálenme en el chat su participación, muchachos, los últimos que participaron en esta segunda parte. Nombre y apellido en el chat para registrar su participación. ¿Es para hoy? Bueno, si no, nos vemos en la siguiente, muchachos. Que tengan excelente día, cuídense mucho.